Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo, ni fotografías, ni poses. Marco Mendoza nos quería aquí, estamos retardados porque estamos posando para la foto, el productor ya sabes que, pero nos puedes tomar aquí charlando, no pasa nada. No, ahora no. No, ya no, ahora no, dice. Bueno, ya está la mesa de análisis de los lunes, con Daniel Rivera, Benjamín Gagiola, y nos hace baja del Olimpo, Lupita Ruiz. Seguir el rating nomás. ¿Cómo? Sí, Es broma, sí, no es broma, porque sí se da mucho de decir, bueno, cada semana le insisto y me dice, no, hasta un mes más, 3 semanas y luego nos da los temas. No, es cierto, no, muy bien. No, muy bien. Es más, es un gran tema que sí, sugerido por Lupita, pero es un gran tema que ese, bueno, el gobierno tendrá o tendría que implementar controles serios para el gasto público, ¿no? Y pues la sugerencia pues también sería que sean tan severas las sanciones como son para los contribuyentes que no cumplen, ¿no? Por ahí más o menos sería el tema. Pero Lupita, le dejo el campo abierto, la cancha abierta para que abra plaza con todos los powers. Muchas gracias por la invitación, gracias a los dos por permitirme estar con ustedes, a nuestros compañeros de la mesa de análisis. Yo te decía, porque te escuchaba y tuviste una invitada que hablaba de que no estamos dispuestos a pagar más impuestos, pero queremos vivir como las mejores economías del mundo en calidad de vida. No era cosecha de la entrevista, Alice Crosser, ¿no? Es una investigadora del Colmex. Es un estudio que hizo donde el mexicano pues quiere vivir con el bienestar que tienen los nórdicos, pero no están dispuestos a pagar lo que pagan ellos en impuestos, ¿no? Claro, yo difiero con la conclusión a la que llega, aunque me imagino que tiene elementos para llegar a ella, porque nosotros tenemos tasas de impuestos competitivas, es decir, tenemos un ISR del 30% para personas morales, pero del 35% para personas físicas, más el 16% de IVA, más nos cobran IEPS en todo lo que tenga azúcar y comida chatarra, más pagamos un montón de derechos por cada acta de nacimiento, por cada auto que tenemos, por el alumbrado público, por el agua, en todas partes se paga, entiendo, pero es una buena cantidad de dinero que se nos va en impuestos. Sin embargo, algo que no le escuché comentar es el tema de la moral tributaria. Los contribuyentes, ¿qué tan dispuestos estamos a pagar impuestos? Bueno, también depende de lo que recibimos en reciprocidad. Tenemos seguridad, tenemos salud, tenemos educación, nuestras calles... Oye, puedes transitar sin sentirte como que estás en Disneylandia. Yo el otro día me sentía como Jurassic Park, The Ride, porque caí, me levanté así en un bache y dices, no, parece que estoy en Disneylandia. Y el coraje que te da, hijo. El carro, y luego dice mi marido, me dice, ¿qué haces con las llantas? Pues no soy yo, le digo, es la ciudad, ni modo. En conclusión, somos uno de los países, tiene razón en parte, que pues somos el último de la OCDE. Estamos debajo del promedio de Latinoamérica. Es cierto que se tiene que recaudar más. El problema es que antes de la pandemia el 60% de la economía estaba en la informalidad. Seguramente esas cifras van a subir, esas son cifras de la OCDE, y se está recaudando sobre los mismos contribuyentes. La base es pequeña, somos los mismos, más o menos los clase medieros, y la verdad es que tampoco nos ha ido bien en la pandemia. No pueden intentar sacarnos más recursos porque no tenemos más recursos, y sí estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, no solo por el tema de la voluntad, que es a lo que se refiere la moral tributaria, sino porque en los últimos 20 años el gobierno federal sí ha estado trabajando para elevar la recaudación. ¿Cómo ha estado trabajando? Bueno, tenemos el CFDI, que estamos desde 2013, todos los ingresos tiene que haber un CFDI, por ejemplo. Pero yo voy y saco un acta de nacimiento y no me dan un comprobante menos un CFDI. ¿Qué no debería el gobierno más o menos trabajar? Es decir, ponernos el ejemplo.
Todo es mediante los pagos que queramos deducir mediante transferencia bancaria, todo amarrado a una cuenta bancaria. Mientras el gobierno licita bienes y recibe cheques de caja, que prácticamente es como dinero en efectivo. O sea, los cheques de caja son como garantías. Y hay modelos de riesgo en la iniciativa privada para detectar operaciones simuladas, pero uno de los grandes consumidores de las operaciones simuladas son los gobiernos. Los congresos, ¿no? No, los gobiernos en general, legislativo, ejecutivo y del judicial es el que se oyen menos escándalos, pero y a organismos autónomos incluso, escuelas que tienen presupuesto público participan en operaciones simuladas. ¿Por qué no tenemos modelos de riesgo para detectar esas operaciones simuladas? Es decir, ahí está la estafa maestra, ¿no? Sí. No va a haber dinero que les alcance si no cerramos, si no establecemos controles al gasto público. No se trata solo del ingreso, que en buena medida viene de los impuestos, sino en el gasto público. El dinero no va a alcanzar jamás y nosotros, por supuesto, el ciudadano quiere pagar más impuestos para que se vaya en estafas maestras, operaciones Zafiro y cuántas, lo de Odebrecht, lo de Pemex que sacan últimamente, todo el escándalo. Tenemos escándalos de corrupción muy frecuente. Y para terminar, antes de que me quites la palabra, te digo que, por ejemplo, en el Fondo Soberano de Noruega fue un escándalo porque el nuevo consejero, antes de tomar posición o posesión como consejero, invitó al consejero actual, invitó a altos funcionarios de Noruega 3 días a Estados Unidos, en donde tuvo la conferencia de sus sueños, en donde tuvo las mejores personas del mundo y a Sting amenizando, todo pagado. Cuando se enteraron en Noruega fue un escandalazo y dicen, es que aquí hay un conflicto de interés. Y dicen, aquí no solo tiene que ser, sino tiene que parecer. Pues yo que sé qué pasó allá en la fiesta, ¿no? Él dijo, no debí de haber ido, voy a renunciar en cuanto nombren a mi sucesor. Aquí dime, ¿qué garantías hay para que al dar las notarías, por ejemplo? Por cierto, ya anunció en el periódico el señor Miguel Pompa su nueva notaría, puso, publicó el horario, la dirección. Fíjate, ya va a entrar en funciones. Él dice ¿cuándo? Bueno, aquí por ahí, ahorita veo la fecha. Tiene derecho porque él recibió una notaría y va a ejercer como notario. El tema es el gobierno. Tiene derecho, no debería de tener ese derecho, porque no es un litigante, no tiene ningún mérito para ser notario público. A eso quiero ir. Es decir, ¿qué elementos de control nos puede ofrecer un gobierno como el de Sonora para decir que los postulantes, todos en las mismas circunstancias, compitieron por la notaría y tuvieron la misma posibilidad y el mismo derecho? No, totalmente. ¿Tenemos algún elemento o aquí no cuidamos ni los conflictos de interés y se nos pasan a tráfico de influencias, que es un acto que está como delito en la legislación, no solo en las facilidades, en las responsabilidades administrativas, sino en la legislación? Hablo de esa diferencia. No me pueden pedir que contribuya más si no me dan a cambio un combate efectivo a la corrupción. Muy bien, Benjamín, venga. Antes que todo, Aarón, compañero, pues agradecerle su presencia y la invitación a ti y a tus escuchas. En un principio, el país dependía de los impuestos. Uno revisa la historia de México, la historia fiscal, por así decirlo, y se da cuenta de que antes no había petróleo. Las chapopoteras, el chapopotl azteca, desde siempre se ha conocido, pero no existía lo que es la extracción del petróleo. No existía la comercialización de la plata, sino el traslado de plata que genera un impuesto real. Es decir, era un país que dependía de los impuestos. ¿Por qué lo comento? Porque desde el pasado nos podemos dar cuenta que hay un ingrediente cultural en la evasión o en la fuga mental del pago de impuestos. Nadie quiere pagar impuestos porque nadie siente que es una obligación que merece una reciprocidad, como dice Lupita. Este país antes vivía de los impuestos, vivía de las alcabalas, que son aduanas internas, ya no hay por ley. Tú vas de aquí a Mazatlán y ya no te pueden cobrar impuestos. Sí. Habrá retenes y instalaciones fitosanitarias, pero ya no impuestos. Las aduanas,
los impuestos y algunas concesiones o arrendamientos que daba de terrenos nacionales, concesiones ferrocarrileras en el siglo XIX. De eso vivía el país. ¿Un erario pobre? Sí, un erario pobre. Pero el país empezó a tener una auge económica cuando los veneros del diablo nos dotaron, como dijera López Velarde, del petróleo. Cuando la plata hizo de México el campeón mundial del metal argentino. Es decir, cuando empezó a entrar mucho dinero, el país dependió menos de los impuestos y entonces el Estado mexicano fue omiso. Y cuando hablo de Estado, debo decir con mayor propiedad conceptual, el gobierno mexicano fue laxo. Es decir, bueno, pues ahí lo pagas. Bueno, pues se paga una cuota compensatoria. Bueno, pues una cuota mínima. Y el mexicano se empezó a desentender. Si a eso le agregamos el maloliente tufo, valga la redundancia, maloliente y tufo, de lo que es la corrupción, pues el mexicano tiene enraizado en su psiquis tributaria, por así decirlo, el no pago de impuestos porque no confía en el administrador de los impuestos. Y eso ha generado un círculo vicioso. No pago porque hacen mal uso de él. Y no, el gobierno se queja. No hago buen uso porque no me alcanza, porque no pagas. En algún momento tiene que romperse este círculo no virtuoso. Totalmente. Y eso como entrada desde la perspectiva histórica. Primero, el Estado sonorense, y hablo de Estado porque en una concepción federalista somos una entidad. Aunque el Estado es la nación en este caso. Simple y sencillamente, de 10 pesos que circulan en Sonora, aproximadamente 7 son federales. Entonces tienes que atacar tú. Y todavía piden más, ¿no? Todavía piden más. Y todavía solicitamos más. Se tiran al suelo. Pero en Baja California son 9 de 10. ¿Sí? Por esas entidades nunca se pelean con la federación, porque el presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda los ahorca. Por eso los gobernadores de esas entidades nacientes del 65 como Quintana Roo, Colima y demás, cuya base tributaria es muy endeble o frágil, nunca se pelea. Pero también hay que ver la infraestructura, por ejemplo, que tiene Baja California, ¿no? Comparada con la Sonora. Ha crecido mucho. Sí, pero hoy te dijera que Los Cabos produce más que la mitad de los municipios sonorenses, y eso vamos. A lo que voy, es que la base tributaria sonorense está en un 30% de lo que circula en Sonora, por así decirlo, aunado a la gran deuda, está estrangulada la economía sonorense. Por eso es muy pertinente el tema que tú manejas. ¿Qué va a hacer el gobierno del doctor Durazo para incrementar y calificar y cualificar el ingreso estatal? Y tendrá que litigar mejores ingresos federales. Totalmente, sin duda. Totalmente. Daniel Rivera. Sí, yo creo que, aprovechando también para saludar igual a la maestra Lupita, al maestro Benjamín, y darte las gracias como siempre, Aaron y Marco, por la invitación. Creo yo que ya aterrizando en el tema de Sonora y de este nuevo gobierno que está por empezar, creo que históricamente en el gobierno estatal ha existido el tema de la auditoría fiscal, ¿no? Y su convenio con la federación, en donde se ha aprovechado de esta herramienta para quitarle impuestos, o para las famosas vacunas de impuestos, en donde te audita el gobierno del estado para que ya no te audite el federal, te arreglas con la oficina aquí del estado y listo, ¿no? Creo que en este sentido hay mucho que hacer por parte del nuevo gobierno, una nueva estructura, creo yo, de fiscalización estatal. Creo que estamos sentados, así como estuvo sentado el país en la riqueza petrolera, estamos Sonora sentados arriba de una riqueza enorme desde el punto de vista minero, que no se ha aprovechado desde el punto de vista tributario. Creo que deberíamos de ser, al ser, no estoy seguro si es el estado con mayor producción minera, pero sí, por lo menos de los más grandes, deberíamos de estar viendo ese impuesto minero quedarse en el estado. Es una baba lo que queda. Y deberíamos de estar cobrando tasas mucho más competitivas desde el punto de vista de la extracción del mineral en la tierra, y deberíamos de estar aprovechando ese recurso en nuestro estado. Creo que Sonora está ubicado o tiene el privilegio geográfico también de tener mar y de poder hacer muchísimas cosas desde el punto de vista tributario con nuestros puertos, por ejemplo, con nuestras fronteras, que no se está aprovechando. Y creo yo que el tema de la corrupción no se puede quedar por fuera a la hora de que hablamos de los impuestos, lo que comentaba ahorita yo de este esquema federal, estatal, de el aprovechamiento real de los impuestos por parte de los gobiernos. Creo yo que lo que ha hecho, por lo menos desde el punto de vista de tributar a los grandes contribuyentes, el gobierno federal actual ha sido de lo mejor que ha tenido, ¿no? El obligar a pagar a las grandes empresas como Walmart, como América Móvil,
como el caso de Grupo Salinas que siguen pues en litigio, ¿no? Sí. Pero creo que es algo que no habíamos visto y que nos da a entender que lo que ocurría antes era simple y llana corrupción, en donde el que más ganaba o las grandes empresas que más ganaban menos no pagaban los impuestos que deberían. Y retomando lo que decía la maestra, el tema de que se sigue ahorcando a la misma base contribuyente, y esto es por el paradigma de los impuestos, ¿no? En donde se está tratando de tener mayor recurso de los que son cautivos, ¿no? Que son de los que somos empleados y que tenemos una nómina y que la empresa tiene que pagar los impuestos y de los cuales no te puedes quitar, ¿no? Pero no hacemos lo correspondiente con el tema del consumo, que creo que debería de ser donde deberíamos de basar nuestro sistema tributario para que sea también de la misma forma progresivo, que sea justo y que el que más consuma porque más tiene más gane, más pague, impuestos. Entonces me parece a mí que el gran reto del gobierno estatal debe de ser ese, ¿no? El quitar ese tufo a corrupción, como decía ahorita Benjamín, de los temas fiscales estatales y de poder ver en nuestro día a día esos impuestos funcionando en obra, en cosas que le cambien la vida a los sonorenses y que ayuden a los más pobres, ¿no? Que creo que en este gobierno pues tampoco lo vimos muy reflejado. Así es. Lupita, bueno, nos van a quedar 4 minutos para algo cerrar. Que acaba de decir. Pero ¿cuál sería la sugerencia? Me gustaría cerrar con eso, o sea, para cerrar lo que es el tema, ¿no? Que debería de implementar controles más serios para el gasto público. ¿Cuál es la sugerencia, Lupita? En 1 minuto, por favor, para que les toque a todos ahí el final. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que hay mucho por hacer. No se ha hecho mucho en los últimos años. Por ejemplo, la ley de adquisiciones es de 1988. El reglamento de adquisiciones es de 1989. Hay alrededor de otros 18 documentos que hay que observar, como circulares, decretos, y una serie de comunicados emitidos en 30 años por la administración pública, de tal suerte que tienen con alfileres las adquisiciones. Por ejemplo, ni había internet cuando dijeron o cuando se hizo esta ley. Tiene juntas de aclaraciones, las licitaciones, sí, pero no está previsto en la ley. Tiene un montón de deficiencias, como por ejemplo que toda esta complejidad que nosotros los contribuyentes que decimos quiero simplificación y quiero claridad en las leyes, los funcionarios no las tienen. Es muy complicado. Pero además, cuando los llevas a tribunales, pues no hay nada que pueda sancionar, porque cualquier cosa que esté fuera de la ley, un reglamento, una circular, un lineamiento, no tiene la fuerza de ley. Entonces no puede sancionar. Cuando mucho incurren en una falta administrativa y Pero además tenemos años sabiendo que necesitamos una ley de adquisiciones. Y ahorita acaba de decir un punto bien importante, Daniel, en la parte del impuesto, es que también tenemos años, como 40, sabiendo que no hay un mejor impuesto para recaudar que el del consumo, que es el IVA, porque quien más tiene es quien más gasta. Y tampoco le hemos entrado. Bueno, un impuesto progresista era la tenencia, ¿no? Porque ahí sí, pues el que tiene el carro más caro va a pagar más, ¿no? Y la tenencia no se debe haber eliminado. Pues sí, no, exactamente, no de esa manera, sí. Pero además tenemos... Pero lo prometen en campaña, pues. No, en campaña hablan muchas cosas. El problema, digo, y perdóname, pero todo mundo, o dime dónde está el SAT en Mexicali o la Secretaría esta de Agricultura en Obregón. O sea, en campaña se dice cualquier cosa. Así es. Pero en la ley de obra pública, por ejemplo, en la ley fiscal, a mí me dicen en el 69, en el Código Fiscal de la Federación, para las empresas privadas, si no tienes los activos, si no tienes los trabajadores, si no tienes el capital, si no tienes la infraestructura y estás facturando, significa que estás simulando operaciones. ¿Por qué para contratar a las empresas no les pido que para la obra que van a hacer, y lo debería ser la ley, pues es lo que quiero decir, tengan los trabajadores, el capital, la infraestructura, porque tenemos... Porque no hay chance de cómo manotear. No hay chance cómo manotear, Lupita. Entonces, a ver, Benjamín, ahí está. ¿Qué debería hacer el gobierno para esto? En materia de ingresos, Alfonso Durazo, el próximo gobierno, tiene que atraer mucha inversión privada.
y tiene que grabarla. En materia de ingresos tiene que recuperar. Pero luego a los privados no les gusta que les graben los impuestos. El Estado, ¿no?, está por encima de los privados. Dicen, sí, bueno, contrátame, pero exime para que haya generación de empleo. Samuel Ocaña le tuvo que entregar todo la FOR el 79, si no la FOR no llega. Sí. Era otro Sonora. Hoy la inversión va a pedir canonjías, hay que dárselas, pero la tributación es obligada. Te puedo negociar terrenos, pozos de agua, te puedo capacitar obreros, te voy a crear 5 instituciones tecnológicas para capacitar tus futuros trabajadores, pero los impuestos los vas a pagar. Eso es un verdadero régimen de cambio en materia fiscal. En materia de ingresos, atraer inversión, pero grabarla. En materia de ingresos también llegar a un pacto con la Federación para recuperar muchos impuestos que se nos van en materia minera, pesquera, de comunicación y que hoy son materia federal. Y en materia de gasto, o sea, de egresos, simple y sencillamente austeridad, hacer más con menos y combatir a la corrupción. Un país de pillos se acaba en las cárceles. Estás hablando de Suecia, pues sí. Vamos a hablar de no, eso es lo que se ve en México soñable. Pues, sí. A ver, para cerrar, 30 segundos nos quedan, Daniel. Sí, yo creo que el gran reto del nuevo gobierno que entra y del nuevo secretario de Hacienda, que no sabemos todavía quién va a ser, se barajean nombres, pero todavía no sabemos quién, es ser lo suficientemente creativo y lo suficientemente ordenado para poder hacer mucho más con menos, es decir, poder ser disciplinado en lo que se gasta, ser disciplinado en un gobierno estatal que sabemos que es obeso, con obesidad mórbida, diría yo, porque cada sexenio crece y crece y crecen las plazas y crecen las secretarías, y hay varias secretarías que no tendrían razón de ser, que deberían de desaparecer inmediatamente y que se ahorraría bastante dinero, y que se debe de ser muy creativo en la forma en la que se utilizan los recursos, en la que se cobran los impuestos, y también en la forma en la que se va a México y se pide dinero. No podemos quitarnos eso encima como Estado. En el pacto fiscal que hay, tenemos que ir como Estado a pedir dinero al centro del país. Entonces creo que por ahí debe ser, ¿no? Es una gran oportunidad la que acaba de señalar. Tendrán que ser creativos, porque con lo que nos van a dejar de deuda, y ¿cuánto nos dejan de proveedores y qué más, pagos diferidos, 3.500 pesos más la deuda con bancos? Bueno. Pero el tema importante que Daniel acaba de tratar, y lo tiene que tener muy claro el equipo de Alfonso Durazo, es que tiene una gran oportunidad de cortarle a esa obesidad, que no empiece a dar nombramientos como dan los gobiernos, de gente que nomás recibe el sueldo porque no tiene nada de presupuesto para la operación. Es su momento de hacer bien las cosas. Ojalá que lo aproveche. Bueno, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, Lupita, gracias, Benjamín, Daniel. Gracias. Estamos escuchando el próximo lunes. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo. Nos escuchamos mañana a las 12 del día aquí en la 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Zoom. Gracias. Comunitarias. Zoom 95.5.